Bienvenidos al Rincón Munchkin, el podcast oficial de la agrupación cultural Barco de Papel, level 26. El día de hoy vamos a hablar sobre inclusión y censura en los juegos de rol y otros medios narrativos también. Quien les habla es el narrador manchego. Tenemos a nuestra nueva panelista, ¿cierto? Nami y nuestro viejo panelista, nuestro antiguo panelista, narrador Abaddon. Bueno, es un tema complicado, así que antes de comenzar a abordarlo, me gustaría puntualizar que las opiniones vertidas sobre en este programa no son necesariamente compartidas por la agrupación Barco Papel y son responsabilidad de quien las emite. Bueno, sí, tema complicado, tiene muchas aristas, es fácil pasar algo por alto, es fácil tener ideas erróneas por invisibilizar un tema y todo, porque justamente todo esto se trata de visibilización y de ocultación, ¿cierto? César, ¿cuál es el tema de hoy día? Inclusión y censura. ¿Qué dije? Nunca lo dijiste. ¿En serio? Juraría que lo dije. Bueno. Lo dijiste antes, ¿sí? En la toma anterior. Ok, perfecto. Ya, ahora la gente va a saber que no es en vivo, Nami. ¿Sorpresa? No es que tengamos un montón de postproducción. Sí lo dijo. Ya, se corta de nuevo si querís. No. Esos son los grandes momentos. Lo cortamos y lo ponemos en bloopers. ¿Quién manda hasta los bloopers? Este tema lo habíamos visto al principio, en realidad en capítulos anteriores habíamos hablado un poco sobre lo que pasó con los Drow en Calabozos y Dragones. Nos mencionabas ahora que en realidad estaban, bueno, los Drow aparecieron, no me acuerdo en cuál edición particularmente, pero por lo menos en la Dragonlance, sobre todo con el tema de Drift Burden, que fue como el personaje favorito de muchos roleros en los 80 o por ahí. Bueno, en segunda edición crearon, o sea, Wizards creó una sociedad Drow que era sumamente violenta. Era matriarcal, era violenta, era, bueno, agresivamente, nefastamente maligna. Todo lo maligno que se te pudiera ocurrir dentro del espectro de ese alineamiento pasaba en la ciudad de Drow. Y claro, Drizzt era el personaje como que se revelaba de todo eso y salía a la superficie y hacer aventuras y todo. Según Forgotten Wiki, salieron en primera edición, por si acaso. Según Forgotten Wiki, salieron en primera. Ahora, pero me parece que la sociedad Drow se le dio más énfasis en segundo. Es muy posible, porque, bueno, en primera ahora, pero está tan perdido que es difícil. En realidad se me pierde hasta igual, sobre todo el material más antiguo de Dungeons, pero por lo menos yo me acuerdo de haberlo visto por primera vez en segunda. Se tocó harto el tema en segunda, eso sí. Sí, eso sí. En segunda es cuando salió más manera. Eran súper populares. Sí. Ahora me contabas tú, que estás más al tanto de lo que pasa en quinta edición, que eso cambió harto actualmente. Sí, a ver, tampoco voy a decir que soy un tremendo versán en quinta edición, ya, el día de mañana. Dale, hermano, es más que lo que yo puedo decir. Pero el asunto es que, a ver, antiguamente había una campaña que estaba justo buscando el nombre, pero de ahí la terminé de buscar, que era en la ciudad central de los Drow, que también olvidé el nombre. De hecho, creo que la campaña tiene el nombre de la ciudad, no me acuerdo. Ya, y justamente mostraban todo este relato oscuro de lo que era la sociedad Drow, etc. Y hoy en día lo que más se ha hecho es omitir. Ya, por ese lado se ve un tema de censura, y por otro lado también lo que se ha mencionado ha sido siempre en una óptica muy inclusiva, como
desvinculando un poco el somos tal raza, somos malos, y somos tal raza, somos buenos, ¿de acuerdo? Como para, yo creo que un poco con el objetivo de no dar un mensaje, digamos, de conducta racista. Ahora es particular el tema justamente por eso, porque si uno ve los manuales de reglas y de ambientación que ha sacado de idea hasta ahora, que no han sido muchos los de Quinta en realidad, al menos de ambientación, el tema de los drows se toca muy por encima. O sea, en el manual básico es un tipo de elfo más, en fin, obvio. Te mencionan un poco más en el de monstruos, ya, pero lo particular del caso es que esta sociedad maligna y oscura ya no está. O sea, está, no la niegan, pero tampoco la nombran en la reflexión. Y si uno ve cómo está estructurada Waterdeep, que es donde están corriendo la mayor cantidad de campañas, y es muy popular hoy en día Waterdeep. Es lo más parecido a Ciudad Central de un MMORPG. O sea, literal, tu verdulero es un enano, el señor que vive en la esquina es un semielfo y no sé, vende el diario, etc. Lo que ha hecho que, claro, por un lado se ve políticamente muy correcto y muy ad hoc un poco hacia donde se está tratando de remar como sociedad, al menos desde los sectores por los que yo me siento más inclinado, pero por otro lado se siente un poco que se pierde algo la orgánica de todo esto. Se siente muy artificial esta parte. Claro, es como, oye, queremos hacerlo bonito para que todos jueguen en esto que está bonito, pero en realidad nunca fue tan así. Entonces, y ahí es donde entra la discusión. ¿Cuánto es resistencia al cambio de parte a los que no les gusta esto? ¿Cuánto de verdad hay? O a la gente que le gusta, ¿qué tanto sesgo político hay? ¿O qué tanto qué tanto están en lo cierto, digamos? Y es donde comienza un tema que ya prácticamente es una discusión filosófica, ¿cachai? No solamente moral, porque hablamos hasta de límites. Es como hablar del barco de Teseo, así como desde qué punto desde qué punto y hasta qué punto está bien, está mal. Ok, o sea, ese es el caso de los drones. Sí. Eso es lo que partimos. Ok, espera, antes de eso, quiero preguntar una cosa que dijiste. O sea, igual hay un análisis, ¿cierto?, de si esta forma, ¿cierto?, de plantear el juego es impuesta, forzada. ¿Y la versión anterior no era forzada también? ¿No era impuesta? O sea, ¿también se desarrolló de forma natural? A ver, el asunto yo creo que es diferente, porque cuando tú te pones en la sociedad por primera vez, es un poco como lo imaginó el autor, digamos. Acá estamos haciendo una transformación y esto ya es un movimiento político, que puede estar bien, sí, insisto, yo no digo que insiste mal, para nada. No, sí entiendo. Ir corrigiendo edición tras edición, bueno, avancemos algo, por favor. Pero justamente cuando tú lo consigues así de primera instancia y no estás no tienes objetivos políticos, claramente el proceso por el que llegas a ese no es el mismo. No lo encuentro muy comparable realmente. Es que te pregunto porque en realidad esta es una discusión que se da en un montón de ámbitos, no solamente, o sea, estamos hablando de rol, pero también se da en la literatura, se da en la historia, se da incluso en la arqueología, por ejemplo, en donde la gente tiene que asumir muchas cosas. La arqueología es mucho sobre asumir y sacar conclusiones.
Entonces, es algo que se escucha mucho cuando alguien trata de hacer una lectura, por ejemplo, de respecto a un personaje, respecto a un ente histórico, y dicen, oye, tal vez este personaje podría ser homosexual. Tal vez el autor para allá iba con, por ejemplo, por poner otro ejemplo. Y dicen, no, eso es imponer una ideología. Sí, ya, pero cuando tú asumes que el personaje es hetero, por ejemplo, también es asumir. Sí, claro. ¿Está ahí? Sí, claro. Entonces, en el fondo hay un lineamiento. En el caso, por ejemplo, de los Drow, pero incluso más allá, o sea, todos sabemos, ¿cierto?, que D&D y el mundo de D&D nace del mundo tolkiano. Y creo que estamos todos dolorosamente de acuerdo en que Tolkien no se destacaba por ser la persona más inclusiva de la literatura. Era conservador, por decirlo de alguna manera. Sí, por decirlo así como muy suavecito. Entonces yo en lo particular, por ejemplo, yo no encuentro particularmente mala esta situación en particular, porque encuentro que se está tratando como de corregir algo que eventualmente no, o sea, o que anteriormente no se había podido hacer. ¿Me entiendes? Porque en el fondo Tolkien murió hace rato, y murió siendo racista. ¿Cachai? Murió siendo un tipo racista. Y a Tolkien ya no se le puede cancelar. ¿Cachai? Porque el cancelar no tiene que ver con un tema cultural, tiene que ver mucho con un tema económico. ¿Cachai? No permitir a una persona tener ganancias y fama y en el fondo tratar de extraer cuando en el fondo le está haciendo daño a la sociedad en vez de hacerle un bien. Tiene que ver mucho con lo económico. Entonces, por lo mismo, es difícil cancelar a una persona que está muerta. Por eso es difícil cancelar a gente como Tolkien o como Lovecraft. O Pablo Neruda, ¿cachai? Es como, no leas nunca más a Pablo Neruda. No sé qué estás resolviendo con eso, pero lo que sí se puede hacer es concientizar, ¿ya? La persona ya murió, pero su obra sigue. Sí. Entonces, siempre leerlo como con ese filtro, no sé. Yo tengo una opinión ahí. Justamente, y de hecho, a ver, voy a tratar de explicarla bien para que no se malentienda. Voy a dar un ejemplo que no tiene que ver con racismo y exclusión. Voy a dar un ejemplo solamente con algo muy moderno en realidad, y es una mesa que en este momento se está streameando, ¿ya? En el canal de Twitch de La Mansión del Dragón hay un grupo de personas jugando Leyenda de los Cinco Anillos, que yo les mandé a ustedes los links de eso, pero el asunto es que esa mesa es de un Rokugan que a mí me es extraño, ¿ya? Tiene los personajes de repente actúan de formas que creo que son un poquitito más gaijin que rokuganeses, ¿ya? Tienen algunas conductas o en realidad se parecen mucho en la facilidad con la que se saltan ciertas normas, como la obediencia, ¿ya? Y con la libertad con la que hablan de eso, medio en secreto, pero igual no te conozco mucho y yo te lo estoy hablando, ¿ya? Eso me puede generar en primera instancia mucho rechazo. Ahora, las interpretaciones en esa mesa son buenísimas. Y si yo decido tragarme ese contexto de Rokugan, que es distinto al que he leído y al que he jugado, la mesa está buena igual. Y yo disfruto viéndola. Cuando sale un capítulo nuevo, yo no digo, estos son los que no saben jugar Rokugan. No, estos son, oye, mira, estos son los que tienen este Rokugan, que es más parecido a Avatar, pero está bueno, ¿cachai? Claro. Que se entienda un poco, ¿eh? Está bien. Usan música de Avatar en todo caso. Ahora, llevándolo a nuestro tema, si el asunto es orgánico,
probablemente esté bien. Ya, probablemente esté bien hecho. Que me hagan un cambio yo lo puedo aceptar o me puedo resistir si es que soy más viejo y lo conocí diferente, es un tema súper personal. Claro. Pero ¿qué pasa? A mí me gustaría, por ejemplo, como consumidor, que me mostraran una segunda cara a la sociedad Drow sin esconderme la primera. Para que se muestre que, no sé, hay problemas dentro de la sociedad Drow con eso. O que hay por fuera una nueva nación Drow que hace resistencia a eso. Digamos, seguir con naturalidad la historia y en vez de tratar de borrármelo del mapa, me es más fácil a mí, como consumidor viejo, adquirir lo nuevo, porque me lo están metiendo en una narrativa, ¿cachai? Con sentido, no me están haciendo como medio mira, ¿te acuerdas de eso? Ya no te acuerdas tan bien, ¿cierto? Porque ahora es así, es un poco más brusco. Entonces, más allá, yo tengo una capacidad de adaptación, encuentro yo, en ese sentido, y no me duele tanto, al menos. O sea, me gusta cuando los Drow salen Trulli Malulis y todo, pero esta otra versión más luminosa también es interesante. Ahora, ¿qué pasa? No va a ser así en general y va a ser mucho más fácil que el producto y el cambio de paradigma sea aceptado si se hace de una forma un poco más orgánica. Ahora, igual por ahí va lo que pasó con Leyenda de los 5 Anillos, de hecho, volviendo a ese tema. Primera y segunda edición, con Eldarak todo bien, ¿cierto? Segunda edición se termina con creo que el segundo día del trueno, que no es que en el Escorpión, en la trama de Rokugan, ¿cierto? Después tercera edición empieza a seguir el tema de las cartas y según las cartas se avanzaba en la historia, lo cual yo no conocía a nadie que considere que esto fue una buena idea, así como a nadie. Y después cuarta edición se tomó un tema de ya, pues, ¿saben qué? Miren, jueguen en la época que quieran, e incluso sacó unos manuales así como, miren, tienen todas estas opciones para jugar. Y después lo que hizo quinta edición, con una empresa nueva, eso sí, fue devolverlo todo a la trama antes del golpe Escorpión, pero también la cambió harto. De hecho, cambió harto como es Rokugan, y cambió harto a los personajes que son centrales en la trama de Rokugan. Y yo no encuentro que eso haya sido ni malo ni difícil de digerir, no tanto por el tema de que haya sido como un cambio brusco, porque lo fue, sino por el tema de que ya cambiamos esto, que de hecho ni siquiera estaba mal ni nada, pero mira, vamos a cambiar esto, pero esta es mi propuesta nueva. Y eso es lo que me hizo entender de este punto. Es un reboot. Acá ya está bien. Miren la sociedad de Drow, de hecho ni siquiera, borren toda la historia de segunda edición para atrás, total. Ya, ¿quién chucha juega de segunda edición ahora? No importa eso. Borren no subestimes a los roleros viejos, hermano, porque estos gallos son los más dogmáticos. Eso mismo te iba a decir. Eso mismo te iba a decir. Todavía con Gaco, loco. Yo sé que ya está gente que juega todavía de segunda edición. Oye, hermano, ya llegamos al año 2000. ¿Qué te pasa? El punto no es ese. Mi punto no es tanto eso. El punto es que incluso bórralo todo, pueden denle una historia de origen nueva a los Drow si quieren, denle otra apariencia, denle todo nuevo, todo, pero dennos algo, así como, dennos una historia. Ya, mira, para ahí quiero apuntar, espérame, dame un segundito, César, es que hay una cosita que quería apuntar a dos cosas que mencionaste, porque yo anoto las cosas porque si no se me olvidan. La vez pasada me pasó que quise decir como 50 cosas y se me olvidaban. No las anoto bien, pero no las anoto. Ya, pero bueno, y volviendo al tema un poquito atrás de los Drow. Hay un tema que yo anoté en mi hoja ordinaria de apuntes, que tú dijiste en el fondo que no hicieron ni fu ni fa, y eso era lo que te había molestado. O sea, no te dijeron esto ya no es así, ahora es así. Tampoco dijeron así como no lo vamos a conservar y si ustedes lo encuentran muy ofensivo no lo usen. No hicieron ningún estamento oficial, sencillamente lo hicieron bajo omisión, digamos. O sea, si no digo nada, no me meto en problemas. Claro. Y eso es algo que la industria en el último tiempo está haciendo mucho, en muchos aspectos, en aspectos literarios,
en aspectos televisivos, en aspectos de cine, en aspectos de rol. ¿Por qué? Porque en el fondo no quieren perder a la gente que compra, a la gente que paga. Pero también... ¿Cachai? Entonces tienes el lado que se va a enojar si le cambian la lecera, y tienes el otro lado que se va a enojar si no le cambias la lecera porque es demasiado racista. Entonces, pero yo no quiero perder ninguno de los dos, entonces si me quedo callado y dejo que ellos peleen solos, me van a seguir comprando. Claro. Pero igual ahí están subestimando un poco al pelear tiene que usarlo primero. Exacto. Compren el manual, léanlo y decían ustedes si, si les parece o no les parece. Bueno, es que yo creo que ahí subestiman un poco al consumidor. Porque está bien. No hay industria alguna que no subestime a sus consumidores. Es que es el tema. ¿Por qué? Porque está bien. La gente como masa actúa de manera estúpida muchas veces, sí, por supuesto que sí. Ahora, ¿qué pasa? Cosas como D&D que son tan de culto, tienen gente que está muy pendiente y que lo analiza y lo sobreanaliza, y esas cosas no, el que se están poniendo las manos así no pasa, Viola. No es algo discreto. Entonces, mira, y aparte hay otro tema que quería mencionar justo al respecto de lo mismo. ¿Por qué no queda armónico un reboot? ¿Por qué en D&D no quedaría armónico un reboot? Por un asunto simple. Si tú cambias tanto el lore, estás haciendo otro juego. ¿Por qué? Porque D&D, algo que siempre yo digo, no es un juego, es un sistema. Porque esto es D&D y esto es D&D y mucho no se parecen. Algo. Esto es D&D y este sí que es distinto de esos otros dos. Esto es D&D y este es el más diferente de todos. Y justamente D&D lo que hace es sacar nuevos settings. Entonces, si uno quiere hacer que el producto guste tanto a los de un lado como a los de otro, si tú llegas y borras para atrás, va a salir al tiro el cuestionamiento. ¿Y por qué no simplemente hicieron un setting nuevo? ¿Por qué me borran específicamente esto? Que antes ahí podemos ahondar en, o sea, esto es un supuesto en realidad, porque estamos basando todo en un supuesto. Por supuesto. Pero es que ahí hay que determinar otras cosas. Por ejemplo, si tú quieres que tu juego, por ejemplo, se adapte a normas sociales actuales, me parece lógico y me parece aceptable que quieran cambiarlo from scratch. ¿Sí? Como desde cero. Si realmente en sus bases podría representar un problema en el futuro. Y no es el único medio. O sea, hay muchos medios, aparte del rol, que han tenido que reinventarse en orden de poder seguir vendiendo, que en el fondo lo que mueve la industria. Ahora, es que también aquí hay otro tema, porque aparte del hecho de gustar o no gustar, o de vender o no vender, igual hay otro punto importante a considerar que igual es un poco delicado. Porque con el tema de las redes sociales y los algoritmos que te dejan como en esta burbuja informativa, ha proliferado mucho el absolutismo moral. Sí. ¿Ya? Y queda muy poco espacio para una discusión crítica. ¿Ya? Entonces, básicamente, lo que pasa es que, no sé, por ejemplo, en un manual de rol X, hay un personaje, ya no estamos hablando de raza, estamos hablando de un solo personaje, que era malo, muy malo. Y tenía una característica horrible que era, no sé, era un genocida. ¿Ya? Pero era muy carismático y entonces, ¿qué dicen algunas personas? Que en el fondo están tratando de vender el genocidio como algo bueno. ¿Por qué? Porque el personaje es simpático. Que es una reverenda estupidez. Porque tú deberías tener un cerebro crítico, pensamiento crítico, para no enaltecer personajes ficticios y verlos como lo que son, contradicciones.
porque así se crean los personajes, ¿cachai? Pasa mucho, o sea, yo ya estoy cansada de ver gente que enaltece personajes como, no sé, el Joker, o, ¿cachai? Que tú lo puedes considerar un buen personaje, sin necesidad de ser un psycho, y sin necesidad de querer que el Joker realmente en la vida real exista y que sea así. Claro, es que vivimos en una sociedad. ¿Cachai o no? Es como... va por ahí. Entonces también hay un tema de cuidar. Por ejemplo, a mí por lo mismo me gusta que se generen este tipo de conversaciones. Y me gusta sobre todo este tipo de conversaciones que son más delicadas y todo, porque por lo mismo, ¿cachai? Porque yo creo que se tiene que formar el espacio para que se hablen de situaciones incómodas, porque si no, no vamos a avanzar. Efectivamente, y de hecho creo que es algo que es importante. Acá tengo un testimonio histórico, arqueológico al respecto. Este libro me lo compré en una feria de las pulgas, creo que me costó como, aquí dice, 1.650 pesos, ¿ya? Que son menos de $2 para quien nos vea a otro lado, ¿ya? O por ahí. Un poquito más de $2. Por ahí, o menos de 2 euros sí, en todo caso. Pero este libro lo escribió Gary Gygax, el creador de Dungeons and Dragons, el reconocido como primer juego de rol. Discutible, pero a nivel de mercado lo es, definitivamente. La otra vez me puse a leerlo, es el tercero de una saga, así que los personajes ya tenían una relación y justamente es un mago muy poderoso y una chica que ocupa una especie de ki, porque era un setting nuevo que estaba creando que nunca vio como juego de rol. Pero más allá de lo potencialmente sexy que se ve ella ahí montando su caballo, que eso puede haber sido un problema del ilustrador, como tratando un poco todavía de salvar a Gary Gygax, pero aquí viene la bomba. Sí, eso mismo, están defendiendo a alguien que no conoces. No, siendo abogado del diablo y tratando de mantener la neutralidad, pero aquí vamos a lo real. Justamente por ese tipo de cosas y posibles descontextualizaciones es que nos desligamos de la agrupación cultural existente. Porque si alguien malicioso me pesca ese pedazo y bla, y además encima le doy la idea, cáchate, sí. Gracias. Mira mi muerte. Ya, pero el tema es que por el capítulo 2 o 3 estos personajes se teletransportan a otro lado porque van a ir a no sé qué aventura, ya no me acuerdo, y hay un personaje que acosa sexualmente a la chica de una manera bastante clara acá en el libro. Y eso se resolvió con un... Después te explico, mirada picarona entre el tipo que era el novio y el otro, y después cuando van saliendo le dice, no, es que era un mago muy poderoso, era un gallo, digamos, o sea, el loco es tan bacán que se puede dar el lujo de tocarte sin tu consentimiento, básicamente. O sea, no se lo dice así. Como, ya, pero es lo que era un momento picarón, ¿cachai? Igual que parte con un momento picarón, que ya era un poco extraño, pero ya también tratando siempre de buscar el lado blanco de las cosas, hasta el momento que eran entre ellos dos, tenían una relación de pareja, lo que a ellos les gusta o no les gusta entre ellos es un asunto de ellos, pero después cuando partiendo la aventura parte con una cosa sexual, así explícito. Y esto lo leían niños, o sea, lo leían adolescentes, y ahora son gente adulta que cría gente, que son padres y abuelos. Entonces por este tipo de cosas es importante que las cosas se regulen, pero también, insisto, no es necesario llegar y poner una censura dura. Yo perfectamente, como lo habría hecho en quinta edición, mismo, volviendo al ejemplo de Drow, hubiese hecho un conflicto en quinta edición, y en sexta edición lo hubiese dejado resuelto. Y desde sexta y ni lo sentimos. O sea, mira, en el fondo tu problema no es en el fondo en la actualización. No, pero... O en la
tu problema entonces no es la corrección política. No, para. Tu problema es la omisión. Sí. En el fondo. Sí, insisto, siento que al consumidor se le está subestimando demasiado. Entonces es una forma poco respetuosa de enseñar respeto. Es que mira, hay otra cosa que yo te quería comentar y que también queríamos que habláramos a propósito de este tema. Yo escucho mucho, sobre todo en los debates de rol, en específico, ¿cierto? Cuando personas se quejan de que no hay visibilidad en X aspectos. Pueden ser muchos aspectos. Pueden ser aspectos de identidad de género, de identidad sexual, de raza, de discapacidad, etcétera, etcétera. Hay mucho. Y siempre que alguien se queja de la falta de visibilidad, siempre aparece este comentario típico que alguien dice, bueno, el juego es libre y si tú quieres hacerte un personaje negro, elfo, o si quieres hacerte un personaje gay, o si quieres hacerte un personaje trans, allá tú puedes hacerlo en la mesa. ¿Por qué necesariamente tiene que estar en el manual? En cambio, cuando esas cosas pasan a un nivel general, ¿cierto? Cuando se va agregando, no sé, un elfo negro en la historia oficial, o qué sé yo, al final son las mismas personas que se quejan de eso. Y dicen, ¿pero por qué lo pusieron y están imponiendo cosas? Y yo podría decir lo mismo. Bueno, si tú no quieres, ignora el hecho de que hay un elfo negro y pretende que todos son elfos y es tu juego y ve tú qué haces. ¿Cachai? Entonces, igual es un poco conveniente cuando es censura, cuando es una imposición o cuando es algo que sencillamente sucede de forma natural. Y en el fondo es porque nosotros nos acostumbramos a un tipo de narrativa, a un tipo de lore, a un tipo de mundo, y creemos que es natural. Pero no lo es. O sea, eso también es algo impuesto a través de las generaciones. Y el cambio tenía que suceder en algún momento. Y a lo mejor fue un poco repentino, pero igual hay que pensar que la generación ha cambiado mucho y muy rápido. Entonces también tiene sentido que se estén adaptando rápidamente también a las opiniones de otras generaciones. O sea, yo por ejemplo, bueno, ustedes también chicos que trabajan con generaciones mucho más jóvenes, que ya no lo somos. O sea, esto no es tema para ellos. No es tema. No es tema, así también, de simple. Pero también es porque no tienen el punto de comparación. O sea, ellos jamás lo percibieron de esta forma. Exactamente, ¿cachai? O sea, para ellos crece de forma natural. No hay que ir y explicarles y decirles, chicos, por cierto, es normal que existan personas homosexuales. No, ¿cachai? Te van a mirar y te van a decir, sí. Ya. Obvio. Okay, porque, acá, claro. Porque es lo normal. Bueno, ¿cachai? Sí. Está bien. Sí. ¿Cachai? Bueno. Hay cierta naturalidad. Sí, bueno, de hecho destaco una situación que nos ocurrió con Ricardo la primera vez que hicimos un taller de rol en conjunto en el colegio. El primer personaje de la vida de uno de los chicos, sin que nosotros dijéramos nada, fue mujer. Y supo separarse de asunto. No, en nuestra generación eso hubiese sido yo estaba listo con el personaje de ser como árbitro, weón, y que no lo agarraron al huevo tanto los otros compañeros y nadie dijo nada. Como... de lo único que se burlaron es de que murió súper rápido. Sí. No, de eso no había nada. Sí, no, si se moría alguien le tocaban canciones, sí, bueno, había chimuelo. Sí, no, sí. De cantar la del chimuelo, efectivamente. Porque encima lo agarró un dragón, entonces era como el perrito que pasó. Claro. Sí, igual, bueno, la mesa con la que más juego es una mesa de gente que tiene actualmente entre 16 y 18 años. Ya, pero partí cuando ellos tenían, no sé, 14. Y tengo varios jugadores que van cambiando de género dependiendo de lo que tienen ganas de jugar en el rato. Por supuesto. No, y claro, y si lo vemos desde la gente de nuestra generación, por lo menos desde la época en la que jugaba rol yo, digamos, lo normal, tú esperabas que el otro se hiciera un personaje subgénero. De acuerdo, sí. Y la verdad, sí. Yo mi primer personaje mujer
no sé cuántos años habrán pasado hasta que me hice un personaje mujer. Yo lo hice al tiro, pero ya. Crunan. Crunan. Sí, Crunan. pero Mi bebé. tú estabas más metida en ese mundillo. Sí, Y es yo que partí es antes, eso. Y yo partí antes. Y tú partiste mucho más chico. Sí, Yo de chica a lo mejor yo- tal vez no lo hubiese hecho. Yo soy más viejo y partí con 14, entonces No, yo partí en la U jugando rol. ahí también. En la U ya lo había hecho. Sí, ya lo había hecho. Efectivamente. Pero No, sí, yo en el liceo no salía de mi casa. Así que no había forma. No había forma. No, bueno, hay que tomar en cuenta igual que, claro, que los juegos que están saliendo ahora, de Eden Kings o cualquier otro juego que son para la generación de ahora. Exacto. Es para jugadores que hoy día tienen 20 años. Sí. Nosotros ¿Se ya somos la generación anterior. ¿Se acuerdan Ya de no eso? hacen juegos para- Exacto. ¿Se acuerdan de todos estos cambios que han pasado, así como cuando rehicieron los Thundercats? O ahora último, cuando rehicieron Space Jam y cambiaron el diseño de... Y la gente Ya, que se ofendió y por la- eso lo encontró y la- estúpido ya. Pues, Y la gente así, pero enojadísima, y es como, loco, no es para ti, Sí, loco, es para los niños, y a ellos no les importa. ¡Cállate! Sí. 20 años. Anda a ver tus novelas del TVN. Claro, pero justamente Tejiendo tú. pero justamente Con esos son ese es un mundillo en el que hay mundo adulto, pero es un mundo adulto que consume las caricaturas de hoy. Hay gente que en D&D está metida solo en D&D, entonces es más esperable que haya resistencia. Voy a también dar un ejemplo alejado, pero es el mismo principio. Y voy a hablar de una situación personal en realidad. Pokémon, la serie Pokémon, ¿ya? Voy a hablar de la serie Pokémon, y no por temas de inclusión realmente, pero por temas de cambio, o sea, de rupturas en realidad. Cuando tú ves las primeras temporadas de Pokémon, ves que estaban tratando de hacer algo con historia, eventualmente decidieron irlo alargando. El asunto es que en la primera película, que ocurre durante la primera temporada, celebran el primer año de Ash y Pikachu juntos. Ash, que todavía tiene 10 años, y que que dicen en la serie, cuando después el loco había participado en no sé cuántos torneos, que tenía 10 años todavía, y que en menos de un año había participado en no sé cuántas ligas y mil cosas, y su año tiene como 3000 días, ¿ya? En ese mundo. Tiene 22 temporadas. Entonces, A lo mejor el planeta Tierra queda más lejos del Sol. claro, Entonces se demora más en... ¿Es para mí esa serie nueva? No es para mí. No es para mí. Pero a mí, que de hecho no era consumidor de la serie, pero sí de la saga, me dijo, puta, no, me sentí rechazado, porque lo que yo venía entendiendo de siempre es ignorado nomás, ¿cachai? Como, ya, chao, fuera, esto no es para ti. Me cerraron la puerta en la cara, ¿cachai? Entendible por ese lado, es una decisión tan comercial que en realidad yo simplemente me alejé de la serie. Sí, eso te iba a decir, que en realidad es un tipo de producto. Pero D&D no es para niños. Se puede jugar para niños. Hay productos para niños de D&D. Hay productos para adolescentes de D&D, pero D&D también es para gente adulta, porque la fanaticada adulta es muy amplia también, ¿cachai? En los juegos de rol el público objetivo va a cambiar y no ampliarse cuando se comiencen a morir los roleros viejos y comienzan a nacer los nuevos. Ahí van a cambiar. Pero César, mira, tomando ese mismo punto, piensa en todos los roleros de 50 años que siguen jugando, lo dijimos recién, con segunda edición. Ellos ya tienen sus manuales, ellos ya tienen su lore, ya tienen su forma cómoda de jugar. Y yo creo que en el fondo lo que están haciendo con versiones nuevas es ampliar el espacio. Sí, y pero ya. De hecho, es como ampliar el mercado, ¿no? A lo que voy es que justamente yo considero que con la forma en que en el escenario específico de D&D, en la forma todo excentrifálico, ¿cierto? De D&D, la forma que se está abordando no es ampliando,
es moviendo. Y se podría haber hecho de otra forma, que acogiera a los dos grupos. Entonces, considero que de cierto modo un poco... Estáis tomando una decisión que es meramente de marketing como si fuera una decisión narrativa. Pero de nuevo ahí es donde decimos, a ver, no considero que en este caso se alejen tanto, porque creo que por asuntos de marketing que no encuentro que estén tan bien enfocados, porque están apuntando solamente a un público cuando el otro público no suelta la cuestión, ¿cachai? Tomando decisiones narrativas que podrían haber sido diferentes. Entonces, insisto, a mí no me violenta, a mí no me molesta jugar en un Faerum nuevo cambiado. De hecho, yo no jugaba segunda división, si a mí el de antiguo me carga. De hecho, no me gusta Faerum, fin. Si es tan fome. No estoy llorando por mi Faerum roto, porque odio Faerum, es la peor ambientación que existe en D&D. La detesto. Faerum es para los que no les gusta, es que les gusta el Señor de los Anillos, pero no quiere jugar de los anillos. Sí, básicamente, justamente. Pero así que no, olvídalo. Por favor, que no se entienda por ese lado, porque no es. Pero sí me llama la atención, sin ser experto en marketing, ni experto en narrativas tampoco. Me llama la atención la decisión porque siento que llevada por otro lado hubiesen podido, por el lado del marketing, abarcar más y narrativamente hubiese sido un poquito más interesante. ¿Cachai? Sí, lo más probable es que estén alargando a propósito para ver para dónde tira más la cosa, y cuando vean para dónde quiere su público, ahí van a tirar su... Mira, y de hecho, justamente creo que puede... O sea, es que lo han hecho literalmente con todas las cosas así como increíblemente populares. O sea, hace poco, ¿qué fue lo que pasó en WoW? Cambiaron una lecera también, que ahora embarrada fue todo súper vago, y como que a la embarrada lo volvieron a como estaba. Sí. Es como, ya, ok, no lo vamos a tocar. Ya entendí. Ya no es canon. Ya, sí, está bien. Sí. Bueno, de hecho, justamente la única guía de Faerum, netamente Faerum, que ha salido y que no haya sido una aventura, porque lo que están sacando de arte son aventuras. Pero la única guía de Faerum que han sacado es esta. Que es de una región específica de Faerum. La más importante narrativamente sí, pero sigue siendo solo esto. Miren, la ambientación más importante de D&D. Miren Everrun, muy popular, pero miren, comparemos. Entonces, 160 contra, más de 320, mira, justo el doble. Sí creo que todavía puede ocurrir algo como lo que digo yo. A la fecha de hoy, 8 del 4, es que no es tan alejado. A fecha de 8 del 4 del 2021, siento con lo que se ha mostrado que ha sido un poco más censurativo que inclusivo. Ya apuntando a un lado, tratando de incluirse a censurar un poco. Ya, espera. Aclaremos esto. ¿Qué es para ti la parte que han censurado? Censura por omisión, no censura por... Es que por eso, o sea, explícalo bien, porque en el fondo, ¿qué censuraron? La parte fea de la sociedad Drow. Ya está. En el fondo que la sociedad Drow, como todas las sociedades, tiene aspectos feos, y que blanquear una sociedad en el fondo no va a arreglarlo. Sí, por supuesto. Ya, pero es que aquí quiero apuntar algo que quería mencionar hace harto, ¿cachai? Es que es uno... Tú entiendes que obviamente todo esto está basado en valores que son propios de la cultura, y que en el fondo estas censuras y estas inclusiones y y todos estos cambios que se van haciendo son en pos o en contra de grupos marginados, ¿cierto? Sí, claro. Ya, entonces, yo no soy una experta en racismo y xenofobia, así que no me voy a tirar para ese lado.
Tampoco soy una experta en historia queer, pero es de lo que más sé, así que me voy a tirar por ese lado porque básicamente la historia queer también es una historia de mundo marginado y de esa batalla entre la censura y la inclusión, y qué es censura y qué es inclusión. Ya, entonces, para irme para ese lado, también es importante tener en cuenta lo que significa una narrativa para la persona que está fuera del grupo marginado y para la persona que está dentro del grupo marginado. ¿Cachai? Por ejemplo, lo mencionábamos en algún momento, como nosotros conversando entre nosotros, que los slashers, ¿cierto? Siempre mataban al personaje negro primero. Y que eso Claro, y eso se volvió algo cómico. Pero se volvió algo cómico para la sociedad en general. Porque yo creo que no debe haber sido nada gracioso para ellos mismos, ¿sí? Para los afroamericanos, que tenían que verse a sí mismos siendo la víctima, porque es algo que les afecta personalmente, ¿entiendes? No es algo solamente que tú ves en la televisión, sino que es algo que tiene que ver con su vida, con lo que viven. ¿Cachai? Yo, exactamente. Sí, ¿Te das cuenta? Y sí, todo, bueno. Incluso aunque se burlan de eso, igual es un poco ofensivo. Aunque eso eventualmente ayudó a que eso cambiara. Pero incluso eso, ¿cachai? Entonces, insisto, yo no sé mucho de tema racial, no me voy a tirar por ahí. Pero sí puedo hablar, por ejemplo, un poco del aspecto queer, porque es algo que de hecho estoy estudiando. Así que de eso sí sé un poco más. Y por ejemplo, como pasó la censura y la inclusión en la literatura, para ser más específico en la parte queer, es básicamente establecer un sistema en el que yo muestro personajes que claramente son queers, sin que descubran que son queers, ¿cachai? Y esto genera como un código entre las personas que están dentro de ese grupo marginado. Pasó en el cine también, ¿ya? Y eso nace por la censura. Por ejemplo, en el cine está el tema del código Hays, que se creó en los años 30, que era básicamente un código que censuraba varios aspectos para defender la moral de la humanidad y sí, para claro, que esas cosas no aparecieran en el cine, sí, ¿cierto? Supuesto. Y los desnudos y bla, bla. Había muchas cosas, y entre esas cosas estaban esas cosas que no se deben mostrar, no, que pobrecito, los pobres niños. Alejados de la madre de Dios, de la mano de Dios, por supuesto. No, claro. Entonces, en el aspecto del cine, por poner un ejemplo, ¿cachai? Instalan el código Hays y una de las cosas que censuraban eran de hecho la homosexualidad. Pero no era que no se pudiera hablar de la homosexualidad, es que si se mostraba, se tenía que mostrar de forma vaga, y la persona homosexual que apareciera tenía que ser mala, tenía que ser obsesiva, tenía que no ser una buena persona. O se tenían que estar burlando de la... O se tenían que estar riendo. Incluso en el código decía específicamente, así como, aún si se muestra una persona con gustos desviados, porque así está escrito, no se tiene que especificar cómo se relacionan con las personas de su mismo sexo. Y ahí aparece el personaje homosexual que es asexuado, que tú sabes que es gay, que tiene como gestos de gay, que tiene como gustos de gay, pero que no lo ves haciendo nada en concreto, ¿cachai? Es sí, código nomás. No, y eso trascendió culturas y generaciones, o sea, el anime es un arquetipo, pero... Es que eso... Es que eso, ¿cachai? Mira, te podía estar hablando toda la tarde de esto, así que me voy a saltar, ¿cachai? Muy adelante, ya a los años 2000. Sí, claro. Donde ya el código pasó hace caleta de rato, Stonewall, lucha LGBT por todos los 70s, 80s, 90s, llegamos al 2000. ¿Cachai? Y tiran una serie de televisión, primero en Gran Bretaña y después en Estados Unidos, que se llama Queer as Folk. Y fue la primera vez en televisión que se mostró una serie que tenía personajes homosexuales y que habían escenas sexuales explícitas en una serie de televisión.
Y eso se estableció y hubo una crítica enorme en torno a la serie porque estaban tratando de imponer una idea sobre la homosexualidad, que iba a transformar a los niños en homosexuales y le estaban metiendo ideas en la cabeza sobre la homosexualidad, ¿cierto? Porque obviamente es una enfermedad que se contagia, o que se influye, o algo por el estilo. No le meta ideas a mis hijos. Con mis hijos no se metan. Esa es la... Exactamente. Con mis hijos no se metan. Cuando en el fondo no estaban haciendo nada malo, ¿cachai? Y fue súper de golpe. O sea, estamos hablando de censura, así, personajes asexuados, queer as folk, que era porno, sí, soft porno, homosexual en la tele, así como para todo el mundo. Había lesbianas, habían homosexuales, había de todo, ¿cachai? Y habían escenas de sexo casi todos los capítulos, qué sé yo. Y mostraban la vida en general de los homosexuales. Habían personajes con los que tú te encariñabas, que tú querías que estuvieran bien. Eso era algo súper en contra del código entre los años 30 y 60. Entonces, claro, si tú lo miras desde la perspectiva de la gente del 2000, obviamente se siente como una imposición, porque tienes que pensar que se criaron, tal como dijiste tú, se criaron leyendo, viendo cine que lo planteaba como normalidad, cuando en realidad era una censura. Entonces, generalmente, en ese tipo de casos, cuando la gente cree que ese tipo de cosas son imposiciones, no es que sean imposiciones, es que ellos están tan acostumbrados a la censura que la sienten como normal. ¿Cachai? Y por ahí van más o menos los estudios literarios y los estudios de teoría queer, y me imagino también estudios raciales o xenofóbicos. O sea, todo este planteamiento, por ejemplo, cuando después de la Segunda Guerra Mundial, como Estados Unidos presentaba a los japoneses siempre como los malos. Entonces el malo siempre era japonés, alemán, ruso. ¿Cachai? Que eso es un caso claro de xenofobia. Nadie decía nada ahí, porque era normal, porque se veían todas las películas y uno lo normaliza. Y ni siquiera piensa, como que se detiene un poco como a pensar así como, ¿esto es normal? Es normal que haya... Y en el caso de los Drow, por ejemplo, ya está bien, llevan muchos años, la historia es muy interesante. Es normal que exista una sociedad con una raza en específico que sean todos así como inherentemente malos. No, por eso yo creo que la modernización de ciertas cosas está bien, y justamente algo que muy bueno que está ocurriendo ahora es esta separación del folk, ¿cierto? De del ancestry con la cultura con la raza, con la raza, el biológico de la raza que es social de su crianza. Por supuesto. Claro, una cosa así. Sí. No nos vayamos por tanto a ese tema porque ya hablamos de moralidad en D&D en un capítulo anterior, estoy seguro. O sea, es que la moralidad en el juego está muy mal tomada. Lo tocamos más Sí. Pero sí, partiendo porque no podemos realmente hablar como de moralidad. No, en el fondo sí, yo a lo que yo iba en el fondo es que si vamos a analizar, ¿cierto? El cambio de D&D desde un punto de vista narrativo y alejando lo mercantil, sí, ya cubrimos lo mercantil, ya sabemos que lo hacen por conveniencia mercantil. Sí, claro. Pero si tuviéramos que abarcarlo por el lado narrativo, hay que pensar en eso, o sea, hay que pensar que hay todas unas 3 décadas de historia donde se normalizaba el racismo, el sexismo, la xenofobia y la homofobia. Sí, claro. Y que eso esté cambiando no es necesariamente malo. Y por supuesto que hay gente que lo va a sentir como forzado, porque hay gente que sencillamente no está expuesta al tema. Sí, por Entonces, supuesto. Es como, no sé, ir caminando por una plaza y encontrarte un elefante gigante, ¿cachai? Y es como, ¿qué hace esto aquí? ¿Cómo llegó aquí? ¿Por qué está aquí? Necesito información. Esto no tiene ningún sentido. La primera vez se van a sorprender, la segunda vez se van a molestar, y ya para la vez número 50, ahí está el elefante todavía y lo van a normalizar. Por supuesto. Es que justamente, bueno, y para allá se está yendo, y esa es la parte que creo que se está haciendo bien. O sea, el cambiar cómo te lo cuento igual es diferente. Y algo que me gusta es que, por ejemplo, primero salió de Quinta
manteniendo la estructura típica. Tal raza, tal alineamiento, a tal alineamiento tiende. Se cambió hace tiempo el tiende, ya, pero igual. Después, eso igual es súper. Por supuesto, pero espérate. Es que, no todos los negros son malos, pero. Sí, ya, pero. déjame continuar. Se partió así quinta. Así comenzó. Igual como estábamos desde tercera, ¿cachai? Como muy para atrás. Sí. Estábamos pegados en ese tema. Después salió Pathfinder segunda, que separó las cosas. ¿Ya? Que es la principal competencia de Dungeons and Dragons. ¿Ya? La separó y lo hizo súper bien. Y luego, en el último manual de reglas que sacó, Tasha comenzó a parchar eso. ¿Ya? O sea, tú en Tasha te invitan a cambiar todo. ¿Ya? Te invitan a cambiar hasta lo que se podría explicar de manera biológica, o sea, no solo lo moral. ¿Ya? Claro. Puedes tener un enano sin bono de constitución y con bono de inteligencia, o sea, ya lo liberaron por completo el manual, pero parchando. En ese sentido, llegaron un poco tarde, pero llegaron y lo están haciendo. Claro. Y van por buen camino. ¿Ya? Sí. Sí. Entiendo que hasta la primera parte pareciera que estuviera justificando algo que no, pero no. No, o sea, yo en el fondo lo que estaba tratando de explicar, no solo en tu caso, yo imagino que hay mucha gente que lo sintió forzado y lo sintió súbito. Pero al menos quiero creer que hay todo un proceso de lectura de marketing. Yo me imagino que no lo habrán cambiado así vamos a probar y a ver qué tal. A lo mejor hubo un estudio de... Bueno, tal vez sí. Ya, pero por eso te digo, yo quiero creer que no es así. y que a lo mejor se dieron cuenta que había muchas críticas detrás. A lo mejor se dieron cuenta del cambio de edad de las personas, sobre todo con la popularización de D&D en el último tiempo, que va a estar expuesto también a toda una generación que no lo va a pensar dos veces antes de criticarlo por ese tipo de temas. Sí, ahora noto, es que justamente, a ver, se entienda, que yo encuentre que algunas cosas quedan poco orgánicas tampoco significa que crea que no puedan hacerse bruscas en algunos casos. Lo que creo que lo han hecho súper bien, por ejemplo, es, de nuevo, volviendo un poco a Leyenda de los Cinco Anillos, el manual tiene ilustraciones de gente homosexual besándose. Con escándalo detrás. No cualquiera. No es cualquier personaje tampoco. Tampoco es cualquier personaje. Uno de los personajes principales de la trama. De hecho, centralísimos. Están ahí en todo el conflicto rural del siglo XII. Sí, 12. Yo sé que yo hasta el día de hoy me acuerdo que eran como las 3 de la mañana cuando Ricardo se consiguió el manual y nos habló y nos dijo así como chicos, esto cambió. Y todos así como ¿qué? Le mandé la ilustración, de hecho, adivina quiénes son. No, y yo recuerdo 2 ilustraciones así. Yo no tengo ese manual, pero tengo la caja de inicio y hay algo y hay algo que me gustaría de hecho mostrar respecto a la estética, que me gustó mucho. Me gustó mucho. Tenemos a nuestro personaje pregenerado número 1, que es dragón masculino, bastante arquetípico. De hecho, espero ningún chino se ofenda por esto. Tenemos a nuestra personaje Fénix, genérica femenina y todo, muy guapa y adornada ella, ¿cierto? Luego tenemos a nuestra Buchi y totalmente tapada por su armadura, ¿cachai? Y no solamente rompiendo el tema del bikini mail, que ya está roto hace rato, sino que no necesitan mostrarla en una faceta históricamente femenina para el personaje, de hecho, y se ve poderosísima y todo el asunto. César, ¿te puedo pedir un favor? ¿Puedes mostrar esa imagen junto a la del libro? Le vamos a pedir a postproducción que lo haga. ¿80s?
Los 80s. Abajo vamos a pedir a postproducción que lo haga. Maravilloso. Porque no tengo el libro y no lo voy a mostrar por acá. César, estamos en vivo. ¿Cómo lo van a hacer? Vivo. Con la máquina del tiempo. Ya, oye. Y acá tenemos el personaje de grulla masculino. ¿Ya? Que no puede ser más grulla. Entonces, wow. Pero y me encanta, porque incluso si no hubiesen cambiado la historia, acá no están cambiando historia, están creando cosas nuevas. Claro. Y aparte, es un reboot, entonces da lo mismo. Es un reboot. Sí, es genial cuando las cosas se hacen bien de forma orgánica. Sí. Por lo mismo es importante ser crítico al respecto. Que se suelen hacer poco orgánicas porque se subestima al público, al consumidor. Entonces, es que no se van a dar cuenta, o de repente tal vez es un tema de falta de sensibilidad bilateral. ¿Sabes qué pasa? Que uno que es de un sector un poco más progresista, voy a ser un poco más claro con mis posturas, de repente yo veo a gente de mi lado tratando a las personas de sectores más conservadores un poco como el arquetipo, como la caricatura del conservador, y no tratando de entender la lógica que hay detrás de lo que dice el otro, aunque estén en desacuerdo. Claro, sí. Y de parte del sector conservador más todavía. O sea, yo he visto cómo me vienen tratando comunistas, como, oye, loco, ¿en qué momento me volví comunista? Díganmelo, por favor. Y ese tema de no escucharnos el uno al otro, yo creo que ha hecho de repente que se vuelquen de manera muy sobreideologizada a un lado o a otro. ¿Ya? Hay juegos que también tratan de ser políticamente incorrectos y lo hacen a propósito, y es como existen los puntos de conciliación. Si tú escuchas con atención, se puede, ¿cachai? Sí. y eso es lo triste. Sí, y ahí volvemos en el fondo al punto de vista narrativo. En el fondo, ¿lo estás haciendo para qué? ¿Para contentar a la gente? ¿Para hacerlos enojar y que a través del debate te compren tus manuales? ¿O porque realmente tiene una evaluación narrativa? Yo, por ejemplo, encuentro que el cambio de género en particular que hicieron en Leyenda de los Cinco Anillos le dio todo el toque, toda la pimienta. O sea, ya la cosa ya venía grave de por sí, pero ese cambio es como la guinda de la torta en escándalo, en lo escandaloso que es. Entonces, al final igual tuvo una practicidad, sí, entonces igual tiene, es práctico en lo narrativo. Aparte de como la actualización, ¿cierto?, de acuerdo a la cultura en la que se está desarrollando los juegos de rol ahora. Ahora, o sea, eso tampoco es un problema solamente en los juegos de rol, también se puede ver en literalmente todo, en todo lo que es narrativa. Yo les contaba, ¿cierto?, sobre el tema de la diferencia del queer coding y queerbaiting. ¿No? Sí, bueno. Pero para hacerlo más corta, básicamente el queer coding es algo que se desarrolló en el momento en que había mucha censura, ¿cierto? Y la industria, sobre todo la industria del cine, bueno, toda la industria del arte, la industria de la pintura, del cine, del arte, de la literatura, está lleno de gente queer. Y ellos querían expresarse y expresar un poco de sí mismos y de quiénes eran, sin ser censurados y conservando sus trabajos en el fondo. Claro. Entonces, exacto. Entonces, lo que pasó en el fondo es que empezaron a generar una cierta serie de códigos que iban a pasar desapercibidos por la gente que era fuera de la comunidad, pero que la gente dentro de la comunidad lo iba a captar inmediatamente. Uh-huh. Ya eso se le llama queer coding. Entonces, es muy chistoso, por ejemplo, ahora escuchar personas que dicen así como,
los homosexuales ven homosexualidad en todos lados. Así como esta serie es claramente heterosexual, pero ellos lo ven así como una lectura homosexual en ella. Y es porque gracias al queer coding la gente queer se volvió muy buena en leer, ¿cachai? Esas pequeñas pistas. Y hay gente que lo hacía a propósito y después eso se metió tanto en el fondo en la cultura que empezó a haber gente que lo hacía sin querer. Que ahora existe lo que llaman el radar gay. Claro, entonces lo que pasó en el fondo es que después se empezaron a dar cuenta que podían dar así como pistas y como engañar a la gente, en creerles, hacerles creer de que la cosa iba como para un lado queer, y como los lados queer igual da plata, ¿cachai? Entonces estaba la promesa de eso, sin que en el fondo después eventualmente eso llegara a ser. Cura pica. Entonces, oh, hermano, no, ahí voy a hablar media hora. Pero en el fondo es como los queremos, ¿cachai? Queremos a estos lectores, queremos a estos jugadores, queremos a estos televidentes. No les vamos a dar solo nada más que la promesa y nos van a dar la plata y nos vamos a quedar con eso, la plata, la fama, el éxito y hasta luego. Que su imaginación haga el resto. Claro. ¿Cachai? Y entonces, en el fondo, eso también obviamente es la industria siendo perversa, pero también ahí hay una crítica que hacer al usuario, ¿cachai? A quien lee, a quien ve, a que digan ya, basta. Y es lo que tiene que pasar también en... Exacto, entonces, al final, en el fondo, lo que tienen que hacer, por ejemplo, en el caso de D&D, es como, o sea, por favor, una postura clara. Sí. Háganlo sí, bien. Pero a Quinta le queda tiempo. Todavía se puede. Sí, sí, sí. Hay que ver qué es lo que va a pasar, insisto. Por eso decía, a fecha de hoy, que los... Spoiler alert, esto es grabado. ¡Oh! Es como, o sea, gran revelación, no spoiler. Esto es grabado al 8 del 4 del 2021, que está siendo grabado esto. Efectivamente, todavía falta definición, por supuesto que sí. Y todavía se puede hacer bien. El tema es que si lo dejan así va a quedar mal, va a quedar poco orgánico a mi gusto, ¿cachai? Pero bueno, eso. Bueno, les quería comentar, ya un poco cerrando el tema, que a fecha que esto estrene debería haber estrenado también, que este capítulo estrene, debería haber estrenado esto también. Voy a aparecer en una mesa de rol de Leyenda de los Cinco Anillos en el canal de Twitch de Aenor48, Aenor con doble N, va a salir escrito abajo. En su canal de YouTube después va a salir para verlo en diferido. Y de hecho justamente la temática homosexual se va a tocar. Obviamente no voy a decir qué personajes ni nada para no dar spoilers, ¿cierto? Pero la recomiendo mucho porque conozco a la gente que está jugando ahí y es algo que tiene mucho potencial, ¿ya? Así que eso por ese lado. Damos un saludo, como siempre, a nuestros amigos de Por Tres Juegos de Rol y Tablero, que siempre nos dan su apoyo de distintas formas. Y recordar que la música que estamos escuchando es el disco Winter is Rocking de Pokerus Project, ¿ya? Que lo pueden buscar en Instagram, en Spotify, en distintos lados. Es una tremenda banda hoy en día de BGM y otras cosas más, ¿ya? Así que eso, creo que no olvido a nada ni nadie. Alien. Por supuesto, bueno, igual lo dijimos en el film, pero todo esto fue hecho por nuestro querido Jan Ananías, Monox Corp, que aparece en el capítulo 1 del Rincón Munchkin y en otros más, que bueno, él también es ilustrador, tiene un cómic para mayores de 18 muy bueno, Sexo, Miedo, Amor, y hace distintos tipos de trabajos también
de artesanía con temas reciclados. El tipo es un creativo tremendo, ¿ya? Así que eso, un saludo, se despide Narrador Manchego, y Nos vemos. nos vemos, que tengan buen rol. Chao, chao. Bye.